En Hablando de Negocios, nos atrae proporcionar información de interés cotidiano. Entrevistamos a expertos de diversas áreas que nos ofrecen un panorama de nuestro contexto, porque todo lo que sucede en nuestro alrededor impacta de una manera u otra en el mundo de los negocios. Hoy tenemos como invitado a un amigo experto, proveedor de la industria de las artes gráficas. Él es el ingeniero José Antonio Chávez. El ingeniero Chávez tiene pues una experiencia bastante amplia de 40 años también en el ramo de las artes gráficas. También ha sido presidente de la Canagraf Nuevo León, o sea, hoy día es presidente. También fue vicepresidente de la Canagraf a nivel nacional y pues muy conocedor del medio del medio gráfico a nivel local y a nivel nacional. Bienvenido, ingeniero. Muchas gracias. Un placer estar aquí acompañándote. Y yo te diría lo siguiente, mi estimado Saúl. Yo quiero felicitarte en inicio por todo este empuje que le han puesto a estos programas, estas invitaciones, porque has tocado diferentes temas de diferentes áreas. Sí, gracias. Y creo que lo más hermoso de todo esto es que eso enriquece a una sociedad. Y una sociedad, mientras más tenga dominio, conocimiento, análisis de las diversas áreas, porque está bien, hoy podemos hablar del negocio que nos atañe, que son artes gráficas. Cierto. Pero en el momento en que nos desvinculemos de la política o de la economía o de la educación, estamos fragmentados o fracturados. Entonces, el esfuerzo que tú haces con tu equipo de trabajo que te respalde detrás de todo esto, te doy una felicitación de corazón y profunda, señor. Gracias, muy amable de tu parte. Pues vamos a hablar de lo que conoces ampliamente. ¿Cuál sería tu opinión de la importancia de la industria gráfica para la economía y en general para la sociedad, ingeniero? Yo diría, Saúl, que estamos a más de 500 años de la invención de la imprenta. Es decir, tenemos más de 500 años en que la humanidad, el ser humano, empezó a tener un proceso de impresión mecanizado que le permitió reproducir el mismo texto, los mismos elementos, de manera mecánica. Esto ha sido un parteaguas para la etapa que nos toca vivir. Y yo la vincularía hacia lo que hoy nos toca vivir en el ingreso del Internet, en el ingreso digital, porque viene a ser una reestructura nueva de lo que en su momento fue la comunicación o la impresión de productos impresos. Bien. Cierto. La parte de las artes gráficas, como nosotros las concebimos, creo que toda la sociedad en su conjunto, las diferentes ramas de la actividad del ser humano en su conjunto, requieren de algo impreso. Desde que vas al súper y tienes que identificar una etiqueta, desde que naces y que te tienen que entregar un acta de nacimiento, compras algo y te entregan una factura, aunque hoy en día sea digital, de cualquier manera siguen productos impresos. Cierto. Es decir, tenemos una serie de elementos que tocan todas las actividades del ser humano. Sí. De hecho, hay un término muy interesante donde dicen las artes gráficas es transversal a la vida, transversal a los diferentes escenarios cotidianos, no solamente de nuestra sociedad, de cualquier sociedad. Sin embargo, obviamente la incursión del Internet ha hecho que la industria de la impresión se frene un poco, pero invariablemente que estamos conectados siempre con productos impresos. Cierto, así es. Y prácticamente desde que nacemos, ¿verdad? Traemos... Y cuando nos morimos te dan un acta de función aquí. Porque ya no te lo entregan a ti, pero sí, está ahí presente el acta de función. Uno de los aspectos que podríamos o deberíamos analizar es la formación profesional de gente, de personas que se preparen en las artes gráficas. En México no tenemos una preparación muy eficiente. ¿Qué opinas de eso? Yo creo, Saúl, ha habido esfuerzos interesantes como sociedad gráfica mexicana. Hay un factor que yo he analizado a través de mi vida. Mucha de la gente que estamos en artes gráficas no fuimos educados ni fuimos preparados para estar en artes gráficas.
En el caso particular, yo soy del área de electrónica y telecomunicaciones y como un rebote en la vida, llega a artes gráficas. Y así muchísima gente. Cierto. O mucha gente que está en impresión no nacieron ni provienen de productos impresos. Entonces, realmente no tenemos gente, no hay el suficiente personal preparado para tener una responsabilidad de un buen proceso de producción. Los enseñamos sobre la marcha y aprenden dentro de las empresas, y si el que le enseñó ya traía un poquito distorsionado su conocimiento, se lo va a transmitir seguramente. Mira, Saúl, yo creo que a nivel nacional hay esfuerzos interesantes. En el Estado de México está la Universidad Fidel Velázquez, que entiendo que tiene ingeniería en artes gráficas. Pero quizá es la única institución a nivel nacional que tiene ingeniería. Me parece que había otra en Hermosillo, pero no tengo certidumbre de ello. Yeah. Entonces, la Universidad Fidel Velázquez sí tiene educación, y hay otros organismos, bueno, hay otras instituciones. Hay un CETIS o CEBETIS en Toluca, en Querétaro, que tiene educación también, pero hoy en día muy enfocada a flexografía. Aquí en Nuevo León tenemos un CONALEP que también inició como parte de la educación en impresión offset, y poco a poco se decantó, la dejamos de atender de alguna manera como cámara, como empresarios de artes gráficas, y hoy en día lo tiene Acoban, que son empresarios de flexografía, y ellos lo han sustentado y sí preparan gente. Pero en términos generales no tenemos realmente instituciones donde tú digas, hoy quiero un operario de una prensa de 4 cuerpos o 4 colores que sepa exactamente lo que va a hacer. Normalmente vas a tener que traerte a un personaje de otra institución, porque gente preparada no la vas a encontrar. Sí, ¿verdad? ¿Cómo harían las empresas para superar esa falta de gente? Vaya, y que provengan de instituciones especializadas en educación de artes gráficas. Fíjate que yo ahí me refugiaría un poco, Saúl, en la conciencia del empresario que tiene un negocio dentro de esta industria. ¿A qué me refiero? A hacer un poquito más amplia su visión de que la sociedad requiere jóvenes preparados y que debe aportar. Te voy a dar un ejemplo muy interesante. En 2000, ¿qué habrá sido? 2004, 2005. No, sí, 2005, 2006. Cuando yo fui presidente, pretendimos hacer una réplica de lo que había hecho los empresarios gráficos de Jalisco. ¿Qué es lo que hacían ellos? Eran 20 empresarios, y entonces 19 visitaban al primero, todos para conocer sus procesos de producción. Obviamente, de alguna forma, visitabas a tu competencia y tu competencia te iba a visitar a ti. Y era algo tenso para quienes recibía, pero también ibas a aprender. Ese modelo yo se los llegué a comentar a algunos empresarios aquí de Monterrey, y algunos de ellos me dijeron, a mi empresa no va a entrar mi competencia. Entonces, si no tienes esa apertura, es difícil que tú puedas preparar gente. Y a lo mejor cuando tú visitas, aprendes algo en el manejo del papel, en la ambientación, el medio ambiente donde imprimes. Es decir, todos podemos sumar un poquito. El conocimiento no es universal ni absoluto de una sola institución. No lo pudimos replicar. Entonces, para que pudiéramos tener desarrollo educativo, desarrollo de jóvenes preparados, pues lo primero que tenemos que pensar es que sí lo requerimos, y si lo requerimos, tenemos que entrar, yo diría, a una dinámica de escuela-industria. Tú pones tu industria para que parte de los jóvenes vengan y se preparen. Sí. Y probablemente ese joven no se va a quedar en tu empresa. Se va a ir a la empresa enfrente, pero es un riesgo natural. O sea, claro. ¿Sí? El último esfuerzo que hicimos en la Cámara en 2014 fue vincularnos con la Universidad Tecnológica de Santa Catarina para que desarrollaran la carrera de técnico en artes gráficas. Si mal no recuerdo, un sistema tetramestral, sí, y originalmente iban a ser técnicos en artes gráficas. Y después, ya de hacer las primeras generaciones, se pretendía subir a nivel de ingeniería. Okay. Yeah. Pero no pudimos avanzar. Nos quedamos en la orillita porque lo mismo, no hubo ya el empuje del empresario, la aportación del empresario, y pretendemos que alguien más de otra industria nos va a traer jóvenes, o sea, decir, mira, aquí tienes a todos estos chavos que están esperando trabajar en esa industria. Y hoy en día menos. La industria de la impresión requiere mucho esfuerzo físico. Los jóvenes hoy en día requieren, o mejor dicho, ubican o dimensionan que su trabajo es mejor si están detrás de una computadora, con clima, diseño, ¿sí me explico? Y en el área de prensa es trabajo duro, ¿eh? Es trabajo arduo, pesado, y demanda esfuerzo físico. Claro que sí.
Esa falta de personal o de capacitado afecta de alguna manera a la industria gráfica, es decir, lo que comúnmente llamamos piratería, o sea que luego, me río porque déjame comentarte precisamente algunos de los amigos que nos están viendo pertenecían al Buró de Empresarios Gráficos de Monterrey, donde supone que eran las empresas más importantes del Estado. Ajá. Entonces los que pertenecían tenían la obligación de reportar a los proveedores malos, a los empleados malos y algún otro personaje más. Uh-huh. Entonces, en el escenario hipotético, tú despediste a un prensista y ya lo reportaste. Teóricamente el resto no tenía que contratarlo, ¿verdad? Porque tú lo habías reportado que era un mal elemento. Pero resulta que el compañero de aquí al lado ya lo había contratado. Le decías, oye, pues yo lo reporté, y él te contestaba, es que yo lo necesito, o sea, me sirve. Y obviamente esa relación trabajo siempre tiene dos vertientes, ¿verdad? La del patrón y la del trabajador. Claro. Sí, o sea, no lo puedes bloquear. Y esa ha sido una situación constante hasta la fecha de hoy en día. O sea, a veces podríamos pensar que se lo piratean. Sí, se lo piratean. Porque no tienes gente formada que te permita crecer en el área que quieras. Ahora, el dominar muchas áreas de los procesos de impresión implica desde la terminología, ¿verdad? Sí. La gente que va a comprar a veces un impreso te dice, oye, ¿le podrías poner más pintura? No es pintura, ¿verdad? Es tinta. Sí. Ponle más rojo. No, es que no es rojo, es cian, ¿verdad? O magenta, ¿sí? Terminología que puede ser sencilla ya para nosotros, pero para quien está fuera de la industria no resulta tan sencilla ni tan fácil. Cierto. Hablando de las personas, ¿cuáles son las habilidades más importantes que deberían tener los profesionales para desarrollarse en las artes gráficas hoy en día, ingeniero? Fíjate que el crecimiento de los diferentes procesos de impresión, vamos a tomar como ejemplo algunos básicos. Vamos a pensar en offset, ¿sí? Sí. Vamos a pensar en flexo, vamos a pensar en serigrafía. Cada una de estas áreas requiere diferentes habilidades y conocimientos. Hay áreas un poquito más universales, como por ejemplo el diseño, como por ejemplo los sustratos, pero definitivamente cada área requiere habilidades muy particulares. Las empresas de impresión, los negocios de impresión, hoy en día se han tenido que dar a la tarea de crecer horizontalmente, porque si originalmente había un crecimiento interesante de forma vertical con impresión offset, hoy en día a lo mejor ya no logras mantener y tienes que meterte en impresión digital y gran formato y tiros cortos. ¿Sí me explico? O sea, que eso te permite la operación completa. Pero para cada una de esas áreas requieres gente con diferentes talentos. No es igual tener los pigmentos de un plotter o las tintas de un plotter que la tinta de impresión offset. Aunque le sigas llamando sea magenta, amarillo y negro, las pigmentaciones, las consistencias, el concepto químico es diferente. Entonces, el conocimiento de la persona que va a estar responsabilizada de cada una de esas áreas, pues tiene que tener diferentes habilidades. Yo creo que en cada una de ellas se requieren diferentes habilidades. Y hoy en día, Saúl, el criterio del manejo de programas, el manejo de software, el manejo del color a través de la computadora, pues es un mundo completamente diferente al que vivimos en su momento nosotros, ¿verdad? Porque no había monitores para ver un color. El que hacía la separación o selección de color lo hacía a ojo de alguna manera. Ojo. Sí. Con unos filtros más. Sí, claro. Sí, le calculaba, le echaba al químico y le movía a ver cómo iba el punto. Sí. Cierto. Sí, ha cambiado, ¿verdad? Precisamente, ¿qué papel juega la tecnología en la capacitación de los profesionales de las artes gráficas hoy día? Fíjate que hay un factor que a nosotros nos tocó, a ti, a mí, a mucha gente de nuestra generación, nos tocó pasar del proceso analógico al proceso digital, lo vivimos, pero obviamente que la nanotecnología no ha alcanzado frontera. Entonces, de tal suerte que la evolución de las diferentes áreas, de los diferentes productos que se ofrecen al mercado, tienen diferentes tecnologías y que habría que entender cada una de ellas. Pero sí nos ha tocado una transición muy rápida. O sea,
Imagínate, para 1950 más o menos, 1960, que empezó la impresión en offset a color, pues ya traíamos más de 400 años de la invención de la impresión. Después de 400 años, logramos imprimir en color. Y en 70, 80 años hemos evolucionado o hemos proyectado ya procesos de impresión pues completamente innovadores en muchos sentidos. Sí. Cierto. Sí. Y además que puedes hacer el diseño aquí y lo puedes imprimir, qué sé yo, en Mérida o lo puedes imprimir en otro país inclusive, sí. ¿verdad? Sí, déjame comentarte que a mí me parece sorprendente, por ejemplo, los flujos de trabajo de las grandes compañías como Kodak, Agfa, Fuji, donde tienen los escenarios del control, del dominio de color, de tal suerte que aquí haces tu diseño y ese mismo diseño lo van a imprimir en Australia, en Japón o en Sudamérica. Cierto. Y tiene que quedar idéntico. Así porque los parámetros están estandarizados a través de esos flujos de trabajo. Cierto. Y en la época en la que se hacía nosotros, lo que hiciste aquí quedó aquí en el laboratorio, aquí y aquí lo imprimiste. Y si lo querías, es más, si a lo mejor lo volvías a repetir porque te lo pidieron, ¿no te acuerdas cuánto le pusimos? No, no me acuerdo de... Eran variables que te quedaban muy en la práctica. Que de alguna manera sigue sucediendo. Cuando yo visito a las empresas, siguen teniendo problemas para controlar el color. O sea, es una ciencia en el color que no es fácil controlar y mucho menos como lo que te comentaba de imprimir aquí, allá y acullá, ¿no? Un auxiliar importante para la impresión de color, citando algo específico, es la guía de Pantones. O sea, si bien existe hace 30, 40 años, sí. Hoy día ha avanzado mucho tecnológicamente, sí, ¿no? Claro. Inclusive para aplicarlo en las mismas computadoras, ¿qué no? Sí, claro, el calibrar tus elementos visuales. Cierto. En un monitor vas a tener 16, 17 millones de colores y en prensa podemos reproducir 130,000, una prensa afinadita, o sea, bien. Cierto. Me refiero a una prensa offset. Entonces, el hecho de que tú tengas una visión de millones de colores, eso no te va a permitir reproducirlos ni de fábula, ¿no? O sea, en ningún proceso de impresión. Pero la eficiencia o el desarrollo de un monitor así lo ha llevado hasta ese límite. No tenemos monitores que sean exclusivamente cortos en su exhibición de gama de color porque lo que vas a imprimir. ¿Habrá estimulación? Sí. ¿Te puede hacer un simulador? Sí. Pero no deja de ser un RGB contra un cian, magenta, amarillo y negro. Cierto. Sí. Muy bien. Ahora, ¿cómo pueden las empresas de la industria gráfica atraer o retener talento en un mercado pues tan competitivo? Yo creo que hacer como emocionante a la industria no es una tarea fácil. ¿Y a qué me refiero emocionante? A que sea apetitosa para el joven. El joven hoy que se va preparando busca, mi querido Saúl, la inmediatez. Así, hoy en día vivimos en la inmediatez. Tenemos un teléfono que te da una respuesta inmediata. No te acuerdas de una fecha, la googleas y ya tienes... O sea, así me explico. Entonces, los jóvenes, yo no veo mucha gente que esté inclinada a hacer carrera dentro de la industria de artes gráficas. O sea, como que lo ven un poquito desfasado, como fuera de lo que yo quiero ejercer en mi vida. O sea, ya no hay aquella emoción. Cuando tú seguramente trabajaste en la industria y las láminas o los productos que vendías, era una innovación y era una innovación que le brindaba una solución que le permitía ser más eficiente a tu cliente. Cierto. Hoy en día los productos ya no tienen esa emoción que sí tenían en su momento. Yo creo que el empresariado en su conjunto nos correspondería a todos replantear de qué manera se pueden atraer jóvenes o nuevos talentos para la industria. ¿Sí? Que no es una tarea, yo creo que ni fácil para nosotros, ni fácil para la humanidad. Al menos a nivel de México, en otras latitudes, en la Ciudad de México, en Jalisco, yo no veo así la gente que allá tengan excedentes de jóvenes preparados. Sí habrá instituciones que los preparen en ciertas áreas, pero no tanto como a veces se requiere en la industria. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Qué consejos darías a los jóvenes interesados en seguir una carrera
en las artes gráficas? Porque, pues sí, si bien no es muy común, pero pues es una industria como cualquier otra Sí, claro. que logra muchos avances, ¿verdad? Sí, yo creo que para el joven, mi criterio a esta edad es explora un poquito ese mundo que tú crees que ya quedó atrás, que pues es el que te dio el sustento en su momento para que aprendieras. Con libros análogos fuiste a la primaria, fuiste a la secundaria, o sea, efectivamente hoy tienes una tablet en donde estudias, pero en su momento los libros impresos fueron los que te dieron el desarrollo y el crecimiento. Yo diría que se dieran el tiempo los jóvenes de buscar a qué nos referimos con industria gráfica, qué áreas implican. En esos días estaba leyendo la historia del señor Gabriel Vargas, el creador de la familia Burrón, ¿tú te has de acordar? Sí, claro. Bueno, pues el caricaturista, tú imagínate, su mamá le decía, o su papá, no recuerdo con precisión, pues yo no quiero que seas dibujante de monos, o sea, ¿cómo te vas a ganar la vida de dibujante de monos? Búscate una carrera. Y el señor, o sea, el joven en ese momento, dijo, yo quiero ser monero, ¿verdad? Pues era un monero. Y creó 54 personajes que conformaron las historietas que en su momento los jóvenes de aquella época, los niños de aquella época, aprendimos a leer. Con tiros de 500,000 de ejemplares por semana. O sea, imagínate, ese tiraje hoy en día no existe en alguna revista, yo pienso que en el país, ¿eh? 500,000. Sí, definitivo. Sí. Entonces, creo que los jóvenes tienen la capacidad, o si tienen inquietud, que la exploren, que visiten empresas y que nosotros les abramos los escenarios para que ellos puedan conocer un poquito de qué se trata el mundo de la impresión. Y la frase mágica, hay algo más allá de la tinta y el papel. O sea, no solamente es la tinta y el papel, es la educación, es la ilustración, son muchas cosas. Cierto. ¿Cómo ha evolucionado el enfoque de crecimiento en las empresas de artes gráficas, ingeniero? Yo diría, mira, hay muchas empresas, por ejemplo, ahora después de la pandemia, algunas de ellas se venían preparando, que crecieron hacia el área de empaque. O sea, el empaque no ha dejado de crecer y ciertas áreas de flexografía no han dejado de crecer. O sea, hoy en día el empaque ha sido un elemento de mucha importancia. Entonces, las empresas que ya conocían ciertos procesos de impresión, pero que no hacían empaque, yo no diría que con facilidad, pero sí con cierto esfuerzo, lograron reconvertirse en impresoras de cierto tipo de impresos y aparte tienen una división de empaque de diversos tipos, ¿sí? Pero eso es son áreas que se presentaron no ocasional, o sea que no van a ser cíclicas. Fue un parteaguas muy interesante y pues vemos empresas que tienen empaque y algunas que tienen flexo para etiquetar. Cierto. Sí. Diríamos que es un crecimiento horizontal. ¿Qué desafíos presenta la industria gráfica en ese tipo de empresas? Fíjate que regresamos un poquito al tema de la educación. Uno de los desafíos más importantes es, yo tengo impresión offset y ya lo domino. Me voy a tener un plotter y ahora voy a hacer impresión de gran formato. Pero resulta que la dinámica y el conocimiento de la impresión offset cambia completamente. Es diferente. Porque aquí utilizo un plotter, aquí utilizo un cabezal y aquí utilizo láminas y tintas, lo que sea. Y aquí utilizo un cabezal que está recorriendo y además el sustrato es diferente y las tintas en el secado es diferente. Entonces yo necesito una persona que domine no solamente el proceso mecánico de la impresión offset, sino que este amigo debe dominar el proceso desde el diseño para saber qué es lo que va a imprimir. Y seguramente las tonalidades o los colores van a ser ligeramente diferentes de uno y de otro. Pero luego si le quiero agregar impresión digital en una cónica, en una docucolor, pues este amigo de acá necesita otras variables porque ya tengo toner que lo impregno al papel por medio de temperatura. Entonces eso ya son 3 escenarios diferentes. Entonces, ¿qué retos tienes? Pues tener como una orquesta, ¿verdad? Músicos bien preparados en todas las áreas, porque de otra manera, ¿cómo sacas la producción? ¿Qué rol jugaría la innovación en la expansión horizontal de las empresas gráficas? Mira, yo creo, Saúl, que el concepto de innovación está tan
tan dinámico y tan constante que yo creo que a veces esa innovación la vemos en lo siguiente, por ejemplo. Hoy nos compramos el último celular y fuimos y, oye, fíjate que traigo el mejor celular, pero resulta que en un mes regresas y dices, es el modelo anterior. Oiga, pero si todavía ni siquiera lo termino de explorar. No, sí, pero ya salió la versión nueva. O el software, ¿sí? Cierto. O la característica de los píxeles que te puede mostrar la imagen, o la calidad de la pantalla, etc. Y todos esos son factores de innovación. En artes gráficas a lo mejor pueden ir más lentos, pero están constantes. Yo me acuerdo a través de lo que te comentaba hace rato, Saúl, en su momento, el podcast que tenía de Binario, platiqué con una empresa que imprime con un cuerpo de una máquina Komori, como si fuera offset, pero que es una impresión en nanotecnología. Y es un método de impresión, son prensas de 80 millones de pesos que el empresario pequeño no los va a poder pagar. Pero existen. Sí. Existen para las grandes empresas. Existe para imprimir empaque hasta un formato, vamos a decir, 8 oficios, 6 oficios. La marca es Lambda. Lambda es una empresa que hace ese tipo de tecnología. Está presente, pero producto y derivación de una serie de innovaciones, pero que no está al alcance de todos. ¿Irá en algún momento dado estar al alcance de la empresa mediana y pequeña? Cierto. Quizá no lo veamos, quizá a mí no me toque verlo, bajar al precio de decir, me voy a comprar una prensa de offset, que no son baratas, pero comparada con aquella, pues sí son más caras. Cierto. ¿Cómo podrían las empresas gráficas reinventarse ante la disminución de las publicaciones clásicas que citabas ahora? Sí. O sea, a lo mejor es el crecimiento horizontal, no sé. Mira, hay un factor que yo no estoy seguro cuánto en nuestro mercado mexicano lo exploramos y lo explotan o lo exploran nuestros empresarios. El embellecimiento de la impresión. Para otras sociedades, para la europea y para la americana, el embellishment de la impresión es darle valor agregado a la impresión. El barniz a registro, texturas en la impresión. Obviamente ni los software ni los equipos son económicos, y lo más importante, que quizá el mercado tampoco te lo pague tan fácilmente. Pero sí, es un área que está ahí potencial. No tenemos tanta tecnología instalada en nuestro país para ese tipo de productos. Pero sí debe haber, por supuesto que debe haber empresas que ya lo hacen. Cierto. Sí. ¿Qué futuro prevés para las publicaciones impresas tradicionales? Mira, nosotros atendemos, dentro de la experiencia que tenemos, atendemos periódicos ahora. Tenemos clientes periódicos. Cierto. E imprentas y empresas que tienen sus procesos de impresión internos para sus propios empaques, para sus propios productos. Esta empresa que hace sus propios productos, pues va a depender de su demanda de sus productos para imprimir mayor volumen o menor volumen, y es interno, no sale a vender producto impreso, ¿sí? En el caso de las empresas que hacen impresión comercial, sí estamos ahí en un punto complejo, porque ahora con un QR lo lees y pues se despliega cualquier información que tú requieras. El ejemplo más típico fue durante la pandemia, que con el QR tenías el menú, ¿verdad? O sea, ya el menú lo ampliabas y lo disminuías. Cierto. Pero para mí personalmente me falta campo. O sea, es decir, le amplías el corte o la hamburguesa, pero se te pierde lo demás. Lo vuelves a disminuir. Sí me explico. Pero eso le resta trabajo de impresión a una empresa de impresión. Bien. La parte de todos estos elementos de interactuar con, digitales o de innovación, pues pudieran ser llaves que detonen o llaves que nos permitan reincorporarnos al crecimiento de nuevas áreas, pero no va a ser fácil. Y ahorita que comentas la cuestión de los productos impresos, te voy a dar datos, pero no te voy a dar nombres ahora. Hace unas 4 semanas, en un chat en el que estamos pura gente del área de impresión, les pregunté, ¿cuántos libros compras impresos anualmente? El que más me contestó me dijo 3. Dije, bueno, ¿y cómo queremos que una industria de la cual nosotros somos proveedores crezca si nosotros no consumimos el producto que está derivado de nuestro trabajo? Y revistas, 0.
Yo no sé, al menos cuando estábamos jóvenes, Sí. la revista te estaba suscrito a contenido, a selecciones, a sucesos, a proceso. Revistas impresas que te llegaban, hoy tenés los alterones de revistas, pero era la manera en la que la recibías. Hoy en día eso no existe. Bueno, el periódico mismo. Así es. Sí. El periódico mismo ya prácticamente el impreso es... Sí, sí. ¿Tú recibes periódico impreso? Yo todavía. Yo todavía. Sí. Sí. Pero mi hijo no le interesa. Sí, a mi hija no. no les interesa leer No, el periódico claro. impreso casi. Claro. Lo ven más en... Yo no sé, personalmente, pudiera ser una percepción individual, Saúl. Para mí la conexión entre el papel, la tinta, la percepción visual de un campo que es más amigable a mis ojos, me hace más placentero y puedo tener mayor contacto con puedes sacar una pluma y decir, esta parte me interesa. ¿Sí? Cierto. Y la subrayas. En un digital, pues lo subrayas, pero de manera digital. No, ahí quedó. Sí, luego lo quieres buscar y les pasas para adelante y para atrás. No le puedes poner un post-it. Aquí esta frase me interesó. ¿Sí me explico? Y no quiero decir con ello que como románticamente voy a pensar que vamos a regresar todo el proceso impreso. Eso no va a suceder. Pero sí los que estamos en la industria, pues tratar de mantener. Sin embargo, yo sí considero, mi estimado Saúl, que el medio impreso va a mantener su parte de mercado. ¿A qué me refiero? Mira, cuando llegó la radio, o mejor dicho, cuando llegó la televisión, no desapareció la radio. Así. Cuando llegó el cine, no desapareció la televisión. Cuando llegaron las rentas de los blockbusters, no desaparecieron los cines. Ahora que tenemos el streaming, pues no han desaparecido una serie de elementos de diversión que tenemos al alcance. Entonces, va a tener su nicho de mercado. O sea, invariablemente que vamos a tener productos impresos. Ya, qué bien. Si nos vamos a la actualidad con relación a la inteligencia artificial, ¿qué impacto ha tenido esta en la creatividad y el diseño en la industria gráfica, ingeniero? Fíjate que en mis primeros, bueno, ya no tan principio, te voy a decir en los 88, posiblemente 90, en esos años, había un club de diseñadores. Dentro de ellos un señor que se apellidaba Martínez, que fue el que diseñó el logo de la lata de Tecate. Ajá, ya. De ese nivel. Y había gente, para aquella época, pues yo los veía grandes. Y todo el trabajo que hacían era a base de aerógrafo, o sea, un trabajo muy artesanal. Sí. Entonces, lo que hacían ellos era poner su creatividad plasmada en lo que querían lograr. Un logotipo, una ilustración, lo que fuera. Hoy en día tomas una inteligencia artificial y dices, oye, diséñame un logotipo, voy a tener un taller de reparación de autos, dibújame hazme unas propuestas de posibles logos. Y te va a aventar 8 o 10 con carrito, se va a llamar fulano de tal. ¿Sí me explico? O sea, ya tu imaginación es, mejor dicho, lo que traes en tu imaginación puede ser uno, pero lo que te va a responder la inteligencia artificial es otro. Es un renglón muy complejo para la humanidad. Yo lo que he podido comentar, lo poco que he podido comentar, es que es un renglón una línea muy delgada entre lo real y lo irreal. De hecho, están en Estados Unidos, o no estoy seguro si en Europa, quieren normal o regular mucho el criterio. Sí. Filtros donde digas, esto es real y esto es creado artificialmente. Sí. Pero no te vas a pasar. Si así tenemos poco tiempo para atender ciertas cosas, ahora déjame ver si esto es real o si es real. Busca ya el filtro. No, sí. Cierto. ¿Qué consejos darías a las empresas gráficas que están considerando incorporar la inteligencia artificial a sus operaciones? Yo creo que en principio en artes gráficas tendríamos que verdaderamente buscar espacios de conocimiento, de experiencia, para poder jalar la inteligencia artificial a los procesos análogos de impresión. ¿Hasta dónde se pueden desarrollar en ese ámbito? No lo sabría hacer. Eso no lo podría visualizar de una manera sencilla porque son de alguna manera análogo y digital. Si ya de por sí traemos un conflicto entre el proceso análogo de impresión versus, vamos a decir, libros digitales, pues ahora imagínate la mezcla de los elementos, pero sí. En principio estudiarlos mucho, pero si hay cosas que no hemos estudiado después de muchos años en artes gráficas,
la inteligencia artificial, yo creo que tendríamos la obligación y el compromiso de explorar, de diseminar un poquito más, pero a lo mejor cuando lleguemos a que ya le entendí, te dicen, ¿qué crees? Eso que acabas de aprender ya no jala como tú creías. Sí, ¿verdad? Sí. Tenemos que procurar aplicarlo ya y estar actualizados además, ¿verdad? Sí, claro, por supuesto. El tiempo es corto, se nos está agotando ahora para esta entrevista. ¿Quisieras agregar algo adicional a lo que ya hemos platicado, ingeniero? Yo diría que somos la industria de las artes gráficas en sus ramas y en sus áreas. Fíjate mi observación, mi querido Saúl. Yo pienso que es una actividad tan noble que aún sin haber tenido la preparación en esa industria, logramos permanecer y hemos permanecido y ha habido crecimiento. Cierto. Yo con muy poquita gente conocí que hubiera estudiado artes gráficas. Dentro de ellos, los señores Cantú de Impresora Monterrey, uno de ellos había hecho una ingeniería, un nivel técnico en el Instituto Rochester de Nueva York. Pero de ahí en fuera el resto, empíricos, o sea, llegas, te tropiezas y ya depende de cuánto quieras aprender. Pero muchos, tenemos amigos pilotos dentro de la industria de la impresión, tenemos amigos contadores, tenemos amigos licenciados, pero que digas, oye, soy ingeniero en artes gráficas, no existe como tal en nuestra sociedad. Cierto. Sí. Un placer haber compartido este tiempo contigo, Saúl. De verdad, nuevamente una felicitación a ti y a tu equipo porque es un esfuerzo que yo sé que siempre implica trabajo. Cierto. No, pues aquí estamos tratando de llevar algo de información interesante a nuestros seguidores, ¿verdad? Gracias. Estoy a tus órdenes, señor. Gracias, muy amable, ingeniero. Gracias, amigos. Les agradecemos su atención y que nos sigan en nuestro blog con más información interesante, diversa, como la que hemos desplegado hoy. Que la pasen bien y hasta pronto.